de esta manera tiene que ver con el hecho de que nuestra percepción, o sea, la manera de la cual estamos construidos como máquinas perceptivas, la manera de la cual estamos construidos como sujetos en el sentido filosófico, ya es en sí mismo una tendencia sintética que tiene todo que ver con lo que pasa cuando hablamos de marcas. O sea, nosotros, de una manera general, por nuestra percepción, sin pensar, tendemos a producir síntesis que tenden a objetos, y las marcas son un tipo de objeto que penetra en este mismo mecanismo para se transformar en alguna cosa que es un objeto sintético, un objeto de la percepción. Es algo que las personas se esfuerzan mucho para que se comporte de esta manera, para que pueda, de alguna manera más abstrata o menos abstrata, penetrar como un objeto muy fuerte en nuestra percepción y en nuestro entendimiento. Para entenderlo mejor, lo podríamos decir pues que una marca es un objeto de la percepción, no hay grandes filosofías en esto. Tienes una señal, que es una señal que tiene cierta característica formal, que es muy fuerte, yo la veo y inmediatamente ya tiene una serie de estrategias ahí, de forma, de figura, de fondo, de entendimiento, y eso es suficiente, esto ya es un objeto. Sí, pero cuando hablamos de marcas, sabemos que una marca no tiene, por así decir, el poder de destacar de forma neutra de su presentación visual, o sea, de este objeto de la percepción. Si lembramos, por ejemplo, un ejemplo más radical de la suástica es un signo hindú antiquísimo, milenar, todos lo saben, pero todavía no he logrado escapar a un uso que la ha transformado de todo. O sea que el diseño, la forma de la suástica no es verdaderamente esto de que hablamos aquí como un objeto de la percepción, sino que estamos hablando de cosas que pueden ser más o menos concretas o totalmente abstractas, pues que estamos hablando ahí de un concepto de marca que intenta dar cuenta de este fenómeno que es más complejo. ¿Y cómo hace eso? Hace eso por intermedio de las prácticas recurrentes a ella vinculadas. O sea, una marca no se sostiene como un objeto inmutable, fuera del tiempo, que está ahí, pues, ideal. Él se sostiene, una marca es, por así decir, un objeto que es dinámico, que perdura y que se califica por estas prácticas recurrentes que a ellas se vinculan. Bueno, en este momento les tengo que pedir perdón porque nada está tan distante de lo que hemos hecho ayer, lo que es lo que estamos haciendo ahora. Está, en efecto, muy distante de lo que hacíamos ayer. Pero eso les pido que embarquemos en este raciocinio para entender lo que efectivamente puede ser un raciocinio de marca más consciente, más interesante y más aranjante, con menos límites, con menos imposibilidades. Bueno, nosotros sabemos que hay una historieta que se puede contar con respecto al diseño de marcas. Sabemos que hasta mitad del siglo XIX, el lenguaje de las señales medievales que vinieran desde el inicio del milenio hasta fines, se convirtieron en marcas por fuerza de una necesidad pues, de distinción muy básica, y que su diseño estaba en las manos de los artistas, que pues, no se definían ni siquiera como artistas gráficos, sino artistas propiamente que trabajaban con el medio comercial, y esto siguió siendo hecho por otras personas a lo largo del tiempo, pero con las vanguardias modernas y sobre todo con la actuación de los constructivistas y la Bauhaus, estos artistas fueron sustituidos en el pensamiento sobre las marcas y lo que significa identificar una empresa o una iniciativa o un grupo
por los diseñadores o por aquellos que se plantearon la tarea de formular lo que era el design o el diseño industrial, y eso tiene todo que ver con la Bauhaus. Y en este caso, lo que hacían ahí los artistas de forma, podríamos decir, puramente pragmática, pasó a ser practicado por los diseñadores de una forma ideológicamente más cargada, de un significado social muy fuerte, y al mismo tiempo de una sistematización muy fuerte, de un conocimiento más aprofundado con respecto a las características de la percepción humana, de la percepción de la forma, de la percepción de las organizaciones, de los sistemas visuales, y eso de alguna manera calificaba las empresas, las instituciones, que de la misma manera tendrían que estar pues, éticamente comprometidas con el desarrollo de la sociedad industrial en el principio del siglo XX. Pero estos diseñadores fueron, por fuerza de la guerra y después de la implantación de otras escuelas, como por ejemplo la escuela de Ulm, se transformaron en organismos, en grupos de pensamiento más complejo, que empezaron, sobre todo a partir de la década de los 1950, a trabajar en grupos mayores, ya identificados como tales, como despachos de diseño sistemático de marcas, y ya aprofundaron entonces sus conocimientos científicos sobre esto. Es en esta época que aparecen los primeros estudios de verdad con respecto a cómo señalizar correctamente toda la ciudad, las carreteras, los grandes sistemas de identidad visual aparecen por esta época, y entonces esta forma de actuación se hace más fuerte y tende a predominar sobre el restante de los pensamientos sobre marca. Y todavía este tipo de actuación de los despachos he continuado. A fines de los 60 y empezando los 70, surgieron, por fuerza de la actuación de estos profesionales sobre todo, y en el contexto de un inicio de la globalización o un inicio de una competición internacional que precedió a la globalización, la actuación de estos despachos entonces ya muy más grandes, o sea, como por ejemplo muchos de los despachos en Nueva York, en Europa, y que se transformaron en especialistas de branding. O sea, que trabajaban con las marcas de grandes empresas, pero muy grandes, en nivel nacional e internacional, y utilizaban este tipo de sistemática para trabajar con temas verdaderamente monumentales en términos sistemáticos. Y este se puede decir que es el ápice, que es el punto más alto a lo que llegaron la mayoría de los diseñadores gráficos en términos técnicos. O sea, los sistemas de identidad que se producieron aquí, el raciocinio de marca que se produjo aquí, de una cierta manera está muy completo y fue pues añadido de algunos detalles en términos técnicos, de algunos conocimientos, pero en estos términos de la gigantesca tarea de organizar visualmente, de organizar las marcas para que pudieran competir en un ámbito muy grande, esto es el ápice de su actividad. Y después de esto, lo que pasó es que las personas empezaron a darse cuenta de que estas marcas tenían un valor muy grande. Y luego, este tema saltó de las manos de los diseñadores para las manos de un otro tipo de profesional que tiene mucho más que ver con marketing, que tiene mucho más que ver con economía, que tiene mucho más que ver con otras cosas, con otras disciplinas, que son los estrategistas de marca, que no necesariamente saben diseñar una figura humana,
o saben iniciar una letra correctamente, pero saben sí definir las estrategias por las cuales una marca pasa a valer más que todos los activos de una empresa, que todo aquello que tiene de concreto. Este punto, para mí, es muy importante porque es necesario que nos planteemos la siguiente cuestión. Si la historia del diseño en el siglo XX fue consolidarse como una área de conocimiento que utilizaba varias otras áreas, diversas otras áreas para su provecho, como por ejemplo la física, como por ejemplo la psicología, como por ejemplo la cibernética, ¿por qué entonces a fines de años 70 se quedó apartada de un debate económico, de un debate político, de un debate, se podría decir, fundamental en el ámbito no apenas corporativo, como también pues, más amplio en nuestra sociedad? Lo que ocurre, ¿qué ha pasado? Porque ahora muchas personas dicen, bueno, este no es mi, como decían en España, este no es mi Juan que lo han cambiado. O sea, no, ¿por qué dicen esto? Esta es una cosa que me intriga. Pero de todas maneras, lo que es importante comprender a sí mismo es que todas estas maneras de entender marcas, de producir marcas, siguen siendo hechas y de alguna manera hacen parte de este universo, aunque de una cierta manera puedan ser más estrechas en términos de comprensión, lo que sea una marca, pero están ahí. Y muchas veces algo que está hecho según este espíritu funciona muy bien dentro de este ámbito. Y esta es una cosa que para mí nos lleva a pensar este panorama todo como algo que tiene que ser visto en términos unitarios. O sea, ¿cuál es el concepto, cuál es la manera de entender esto que nos hace volver a poder incorporar la cantidad, la multitud de disciplinas que se están ahí en órbita del diseño para que podamos trabajar más fuertemente con esta noción de marca? Pues por eso os voy a hablar de una definición que lo hice un de los consultores, en mi opinión el mejor consultor de marcas de Brasil, que se llama Ricardo Guimarães. Lo que él dice, básicamente, él cuenta una historieta en la que él va ampliando su campo de visión y al mismo tiempo su concepción de marca. O sea, hay concepciones que funcionan, que operan dentro de un determinado universo, pero no dan cuenta de operar en universos más grandes. Y él dice que, bueno, si el contexto no tiene concurrentes, si el comportamiento del mercado, del país, es un mercado primario o protegido, por ejemplo, un país que se cierra las puertas a nosotros, con un contexto que tenemos claro de varios países ahí por el siglo XIX y el siglo XX, o en la percepción o en la práctica mercantil, se puede decir que está pues, dominado por monopolios o oligopolios. Y en este sentido, una marca no es nada más que un nombre, perdón por el nombre, y una forma gráfica. O sea que en este caso una marca no tiene más que hacer sino identificar algo, que es lo que hacían aquí los artistas y mismo algunos de los diseñadores y mismo algunos de los otros que hemos enseñado ahí en el slide anterior. Pero cuando se amplía este contexto y el contexto ya empieza a ser competitivo, el comportamiento del mercado, del país, es que él comparte este mercado con otras empresas y se disputa la preferencia del cliente y del consumidor. Y perdónenme otra vez por el otras y por aquí que no tiene nada que ver, pero lo que importa es que ahí hay un contexto competitivo. En ese sentido, la marca
es una imagen o opinión sobre esta oferta. O sea, cuando países compiten o cuando empresas compiten entre ellas, pero en un sentido más controlado, donde sabe quién está concurriendo con quién y donde se disputa una preferencia del consumidor en un término muy restrictivo, que es el término de compra y venta. En este caso hablamos exclusivamente de compra y venta. Lo que pasa es que la marca es una imagen, es una opinión. Y en este sentido, de esta manera hace todo sentido decir que marca aquí tiene todo que ver con comunicación. Es prácticamente comunicación. Puede ser incluso puramente publicitaria. Porque lo que pasa aquí es que no hay nada que le pida que sea diferente o diferente de alguna forma. Tiene apenas que hacer con que yo crea que la marca A es mejor que la marca B y está bien. Puede incluso ser que la marca A no sea mejor que la marca B, pero si logra hacer con que las personas lo piensen, pues bueno, está hecho. En un concepto aún más abrangente, que es nuestro contexto actual, que es el contexto muy problemático de la globalización, o sea, entendida aquí como la instalación de una poderosa tecnología de comunicación en red, nada más. Esa es la característica principal. El comportamiento de los mercados, de las empresas, de las instituciones está inmerso en un nuevo contexto increíblemente más complejo, rápido y previsible. Pues esto no es ninguna novedad, lo sabemos todos, estamos ahí, sabemos de esto, se dice todo el tiempo. Pero en este caso, la marca ya tiene un papel totalmente diferente, porque ya no se sabe derecho. En los otros casos se sabía, pero aquí ya no se sabe cuándo las cosas van a ocurrir, cómo van a ocurrir, de dónde van a venir, cómo serán hechas. O sea, no se sabe prácticamente nada. Y en este caso la marca deja de ser un punto final, deja de ser una expresión o el fin de un plan de comunicación y pasa a ser otra cosa totalmente diferente. En este caso, la marca pasa a ser una manera de pensar y de agir que se sitúe en el pensamiento no apenas del consumidor, sino de los empleados, los accionistas, de los prestadores de servicios, de los clientes y de todos que de alguna manera pueden contribuir para que el ciclo de producción y consumo de la marca sea sustentable o sostenible, mejorando su performance a cada turno para todos los participantes. En este caso, marca es, pues aquí los dejo, vamos a volver a este punto enseguida. Pero lo importante aquí es comprender que aparecen cosas nuevas. Aparece, por ejemplo, la idea de que la marca es una cosa compartida por todos y que no tiene más precedencia la marca para el consumidor o la marca para mí, que estoy ahí en la empresa o en la institución. No es más importante la marca para mí que para él que me presta servicios y que de alguna manera también participa de este ciclo. Y este ciclo no es más un circuito de compra y venta, sino un ciclo de producción y consumo de la marca. No hay más producto en este caso. Estamos hablando específicamente de algo que está más allá de un producto, que ya se quedó totalmente abstracto y que todavía es lo que hacen, es como trabajan los mejores estrategistas de marcas que existen. Ellos ya entienden que la marca no tiene más nada que ver con el producto, sino con un concepto, con una idea, y que el ciclo de producción y consumo no tiene nada más que ver con productos, pero con conceptos, con ideas, con marcas. Bueno, esta idea de que hay un ciclo que mejora su performance a cada turno
Es algo muy diferente de decir que branding es simple, es hacer con que más personas compren más por precios mayores. Ya es algo más próximo de un comportamiento que se puede comprender, que se puede investigar. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido, este universo original en lo cual empezamos ya se queda muy diferente. La manera de comprender el universo de marcas ya está muy distante de esta manera que es la manera común que las personas tienen de entender cuál es el universo de la marca. De una cierta manera, este universo se ha ponido muy pequeño para lo que estamos intentando hacer. O sea, las marcas ya no tienen más tanta importancia en la discusión de lo que sea el branding. Todavía tienen una gran importancia en el mercado, pero exactamente en el mercado es donde el problema de la marca se plantea de una forma que es decisiva para que la comprendamos y para que podamos entender el poder que tiene. Cuando decimos que una marca tiene más valor do que todo lo que tiene una empresa, esto, na verdade, pasa por la fisiología del mercado. Y todo se pone, pues es decir, hacia abajo, cuando se entiende que hay un contexto donde las marcas no compiten con los competidores tradicionales, sino con competidores de que muchas veces nunca han oído hablar. Y ese contexto es el mercado de, ¿cómo se dice?, de acciones, de la bolsa de valores. En este contexto, una marca que quiere o que necesita engañar fondos, que necesita establecerse, está ahí compitiendo con marcas que no tienen absolutamente nada que ver con ella. O sea, la Coca-Cola compite con empresas de construcción, mineración. Las acciones, ellas no son vistas en términos de las regiones de mercado a las que estamos acostumbrados a comparar las empresas, sino que es aquí donde este es el ámbito, es un ámbito del mercado, el mercado abierto, donde las mayores cantidades de dinero convergen. Y en este caso, el pensamiento de marca que entiende que una marca no es una representación visual, que una marca no es una opinión de alguien con respecto a un producto, pero que es un ciclo muy más complejo y que tiene brazos y alas muy más grandes de lo que en los otros casos. En este contexto, que el tema de la marca gana un significado y una importancia brutal para nuestra cultura. Y es por eso que mucha gente dice hay que, pues la próxima, que se llama la burbuja de la bolsa, no sé cómo se llama esto, eso que la gran crisis mundial, pues que una de las próximas grandes crisis puede ser iniciada justamente por las marcas, porque es tan grande el esfuerzo para que las marcas sean valoradas y las expectativas con relación a estos mismos valores son tan grandes que en un determinado momento se puede venir a decir que esto es todo muy abstracto, que eso no tiene piso y todo entonces se vuelve nuevamente abajo. O sea, las marcas estarían, en este caso, en el centro de algo que es un pilar del funcionamiento de la economía en todo el mundo. Y esto es una tendencia cada vez más fuerte. Pero les estoy demostrando esto no para decir, bueno, eso es lo que tenemos que hacer y listo, sino para decir que en este contexto hay una valorización de algo que es muy más complejo de lo que estamos acostumbrados a hacer en el diseño gráfico y que tiene mucho más que ver con todo lo que hacen todas las personas que de alguna manera están vinculadas a una determinada marca. Y esta es una de las definiciones, pues, de nuestra parte C, donde marca no es más que, bueno, cultura.
pero cultura en un sentido muy específico, en un sentido que tiene, por así decir, un valor muy determinado. De ese sentido, quiero alejarme para que podamos volver a discutir lo que es efectivamente cultura en un ámbito propio. Pues un amigo mío de la Facultad de Filosofía de la Universidad de San Pablo me dice que bacterias pueden ser cultura. Pues es una definición muy buena. Y es uno de los profesores más buenos ahí del departamento de filosofía, y cuando le hablan de cultura, pues habla de bacterias. Lo que pasa es que cultura está, en efecto, muy distante de aquello que estamos acostumbrados a pensar como el mercado cultural o el ámbito de la danza, del teatro, o sea, de todo aquello que nos han enseñado ayer, ¿no? Pues para que entendamos un poquito mejor esta distancia, he sacado ahí un diccionario, el Diccionario de la Lengua Portuguesa de Antonio Aes, que es un lingüista ahí de Brasil, ya se murió, pero es uno de los grandes teóricos de la lengua, el que sobre su obra incluso se ha basado en la reforma ortográfica del portugués en todos los países y tal. Ese es James Brown. Pues, entonces, en el WISE hay una definición de cultura, y en muchos otros diccionarios, incluso online, hay definiciones de cultura que van a tener más o menos el mismo orden que aparece ahí. Y la definición es inevitablemente iniciada por agricultura, o cultivo, o biología, o sea, cultivar la tierra, cultivo del suelo, y por metonimia, la parte cultivada de un sitio, y cultura de champiñones, o bueno, aún por metonimia, un producto de este cultivo, es la cultura de frijoles, específicamente el producto. Una otra definición también tiene que ver con la agricultura, cultivo con técnicas especiales, el cultivo, la técnica. En biología, que es la próxima, o sea, no estamos nos acercando al cine, a las artes, pues estamos aún muy lejos. Es el cultivo de célula o tejido, son las bacterias de mi amigo. Una otra definición, pues cultivo de animales, pues las bacterias son de una forma, tipo de, pues son todos seres vivos, ¿no?, que se cultivan ahí. Y en sentido figurado, es cuando pasamos de la noción del entendimiento más antiguo de cultura, para cuando la figuramos, cuando pensamos que las cosas crecen, ganan fuerza con el tiempo, con el trabajo, es que este sentido se vuelve figurado, que se puede hablar por ejemplo, en un conjunto de conocimientos, o el saber de una persona, pero aún estamos ahí un poco lejos de este ámbito cultural de que estamos acostumbrados a hablar. Ese es un sentido, por ejemplo, bastante más próximo, aunque esté planteado en la antropología, que dice que cultura es un conjunto de formas de comportamiento, creencias, conocimientos, costumbres que distinguen un grupo social. Y ustedes perdonadme por los problemas de ortografía que están ahí. Pues una otra definición habla de algo que estamos más acostumbrados, que es la forma o etapa evolutiva de las tradiciones o valores intelectuales, morales o espirituales, he dicho, lugar o periodo. La cultura clásica, la cultura azteca, o sea, culturas entendidas como una etapa evolutiva de esas tradiciones, algo como una fotografía de una historia que en un determinado momento nos muestra una cultura. Pues la última definición, la ultimísima definición, es donde aparecen las bellas artes, las ciencias humanas, la filosofía, todo eso de que hemos hablado ayer, es lo que aparece por último en el diccionario, y de cierta forma es la derivación de la derivación de la derivación. O sea, cuando hablamos de cultura,
es importante entender que el universo conceptual de lo que estamos acostumbrados a pensar como cultura es muy más amplio de lo que vemos en el teatro. Y eso es muy importante porque trae ahí un significado o significados que son más basilares, más importantes, más fundamentales. Y para nosotros estos significados serán muy importantes. Yo, de mi parte, me voy a concentrar mucho en este significado, en el que la cultura tiene que ver con la antropología, para que podamos llegar ahí a algún sitio. Pues el problema es que si volvemos con todo esto, con el papel de las marcas en el mercado, con esto de que el branding es una verdad de cultura, y de que cultura es algo muy más grande de lo que normalmente estamos acostumbrados a tener en cuenta, tendremos todavía que volver a este sentido aquí, o sea, en estos dos últimos, de nuestra producción cultural, de nuestras características como culturas civilizadas y del campo de la cultura como un campo autónomo donde somos capaces de pensar nosotros mismos como seres actuantes en el medio donde vivimos, para discutir una noción que es cada vez más pervasiva, cada vez más amplia en el medio de la producción cultural, que es una expresión creada por los ingleses ahora en fines del siglo XX, que son las industrias creativas. Para los ingleses, para el British Council, por ejemplo, el concepto de industrias creativas ha sido muchísimo importante para que no solamente la cultura británica fuera ampliada y distribuida y discutida por todo el mundo, pero también para que el campo del diseño, entre otras cosas, fuera muy más valorado de que antes en Inglaterra, y esto tuvo resultados estupendos. Es un modelo para muchos otros países y es en efecto algo que produjo muchos resultados. Por otro lado, hay ahí algo de incómodo en la propia expresión, industrias creativas. O sea, ¿de dónde viene esta expresión y lo que se ha transformado ahí? Pues la origen de este nombre de las industrias creativas, que tiene ahí un poco que ver con esa imagen de Chaplin, está en otra noción muy discutida en principios del siglo XX, que es la industria cultural. Es que con el advento de la revolución industrial, de una cierta manera todo se convirtió en industria, incluso la cultura. El cine, por ejemplo, es un producto directo de esta transformación, no apenas de una forma técnica, sino que también con respecto a la forma de la producción del cine, y a la forma de la distribución, y a la forma como el cine pasó a operar. Y la radio, la tele, todo esto se siguió en este raciocinio de la industria cultural. Bueno, la industria cultural nació como una posibilidad de democratización de la cultura, de hacer con que más personas tuvieran acceso a estas informaciones o a la producción cultural o a que lo habían alcanzado los siglos precedentes, en el sentido de que todo estaba ahí muy fuertemente leído por el iluminismo. O sea, cultura en este sentido es algo de libertad, es algo que produce conciencia, es algo que necesariamente está como que en un ámbito autónomo con relación a las fuerzas de la sociedad. Y lo que la escuela de Frankfurt y sobre todo Adorno dijeron también en principio del siglo XX, los grandes críticos de la cultura industrializada, es que lo que hacía la industria con respecto a la cultura es que todavía la incorporaba para que la utilizara como un instrumento
de propagación ideológica de su propia forma de reproducción en el contexto del capitalismo industrial. O sea que la cultura, en este caso, perdía lo que tenía de más fuerte, de más importante, de más crucial, que es su autonomía. Su autonomía con relación a lo que es estructural en el sistema productivo de la sociedad. Esto es un gran problema para la cultura y sobre todo para las industrias culturales. Pero hay que decir que las cosas cambiaron. El contexto de la comunicación de masas del principio del siglo XX hasta fines del siglo XX, antes de la Internet, se ha cambiado por completo. O sea, una masa como esta, indistinta, se ha convertido en una masa donde ya se pueden reconocer grupos más distintos y más independientes, y donde ese tipo de camino que tiene una mano única, un sentido único, ya no existe más de manera tan fuerte. Y con tanto que se pueda hablar en industria y que esta forma de producción enteramente integrada al modo de producción dominante aún esté ahí, ya no está más ahí con la misma característica amenazadora que tenía en principios del siglo XX. Pero de cualquier manera hay ahí un problema. Cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura que viene sostenida por un significado muy fuerte de la que le han vestido el iluminismo, y todavía ya no tiene más la autonomía que debería tener para que pudiera ejercer este mismo papel. O sea, es una cultura que podríamos llamar de funcional. Ese es el primer problema. Pero hay un segundo. Y este problema tiene todo que ver con el arte. Pues, en este caso estamos observando una pintura hecha en un periodo, en un momento, donde las perspectivas estaban ahí claramente definidas. O sea, la historia del arte, de la pintura, hacia inicios del siglo XX, está muy bien amparada por un conjunto de reglas, por un conjunto de formas de ver el arte, un conjunto de formas de entender lo que se pasa, muy bien amparado por conceptos que pues fueron llevados hasta el límite por la academia. Y el píncaro de la definición de arte, el punto máximo para la valoración de lo que es arte en ese contexto, es la belleza. O sea, es poder decir que esto es bello, que es arte, no hay duda. Lo que pasa es que esta noción se revertió por completo cuando, vosotros saben muy bien, cuando Marcel Duchamp hizo esto, y este Victorio se convirtió más que en una provocación, en un divisor de aguas del arte pre-siglo XX y post-siglo XX. O sea, con este trabajo, Duchamp ha cambiado el debate de lo bello, o ha sustituido la noción del bello por la noción de arte. No se trata, a partir de ahí no se trata más de decir que una obra de arte es bella, sino de preguntarse si ella es o no es una obra de arte. Y lo que me dice que algo es o no es una obra de arte es algo casi tan incontrolable, casi tan inefable, casi tan incomprensible cuanto los misterios más profundos del universo. O sea, el arte se convirtió en este momento en un campo de autocuestionamiento, de libertad radical con relación a cualquier cosa que sea, con relación a cualquier institución que sea, a punto de que el artista Nam June Paik del movimiento Fluxus en un determinado momento donde se decía nada es arte, esto es basura, todo es arte, nada es arte, ¿qué es arte? Y él dijo esta frase ahí, arte es el papel que los artistas hacen. Y pronto. Esta es una
una especie de aporía, un camino sin salida, un concepto falso o engañador, pero de una manera general es así que el arte se impone. Se impone cuando los artistas, cuando uno se llama a sí mismo un artista y hace lo que hace, y pronto se convierte lo que hace en arte. Yo tengo en casa unos objetos que voy encontrando y por el camino y pongo ahí, y que a veces se parecen con las obras de unos artistas ahí de Brasil. Y cuando ven a mi casa, me dicen, ¿qué es esto? Es algo que he encontrado en la calle. Pues quítalo de ahí. He pensado que era arte. O sea, hay algo muy difícil. O sea, en el montaje de la Bienal de San Pablo, por ejemplo, habían montadores, porque el espacio es muy grande, que andaban por ahí de bicicleta, y los visitantes internacionales durante el montaje se preguntaban qué es de esa performance que era tan bella. Pues, ese es el campo del arte, el campo de un cuestionamiento radical profundo y que a todo el tiempo está, por así decir, releyendo, reconstruyendo la propia historia del arte, la propia institución artística, y la pone abajo. Exactamente este tipo de comportamiento de la destrucción de lo que existe, de la reconfiguración completa de lo que está ahí, de una aversión a lo establecido, que llevó Jean-Luc Godard a acuñar la siguiente frase, que resume el problema de la cultura, a que me quiero referir como el segundo gran problema. Él dice: arte no es cultura. La cultura es la regla, lo hábito, lo que las personas están acostumbradas, las instituciones, aquello que se construye con mucho cariño. La arte es la excepción. O sea, él hace una oposición radical entre arte y cultura sobre la cual tenemos realmente que pensar. Pues estamos hablando ahí de campos aparentemente opuestos. Si les hablaba ayer de unos tantos proyectos de arte y les llamaba de cultura, tenemos que entender que si son arte, de verdad, están ahí operando en el sentido contrario a la cultura. Están ahí operando para destruir conceptos, cosas que están ahí bien asentadas. Y la cultura es exactamente lo opuesto. Está trabajando ahí para construir cosas, para que las mantengan, para que de alguna forma se sostengan, y esto es una relación muy problemática. Pues lo que pasa es que de alguna manera esas cosas se encuentran. El problema de la cultura como industria, de la cultura que perdió su autonomía, y el problema del arte, o sea, de la cultura que va en la mano contraria a todo aquello que es verdaderamente innovador. Encuentra un tercer problema, que ese es aún más importante, aún más diseminado, aún más apartado de los ámbitos de la producción artística, que se puede presentar por una frase, por un dicho del filósofo Willem Flusset, que dice lo que muchos otros dichos, muchas otras veces han dicho de otras formas, que un zapatero hace más que zapatos, por su oficio hace de sí mismo un zapatero. O sea que al trabajar con cualquier cosa, al hacer cualquier cosa, al producir cosas a lo largo de su vida, te produces a ti, a sí mismo, como algo. Es lo que decíamos ahí por ejemplo, de la marca de Alejandro Tapia, que está ahí no apenas produciendo exposiciones, o produciendo conocimiento, o produciendo educación, que está produciendo a sí mismo como algo que está ahí entrañado en él, y que podríamos traer para el campo de la sociología, y que tiene todo que ver con el branding, pero todo, que es la cuestión de la identidad. Y la cuestión de la identidad, que tiene todo que ver con esta cultura de masas, con el proceso de globalización, con el proceso del aislamiento de ciertas poblaciones, con los procesos migratorios, con las
con las dificultades que las personas, los organismos, las instituciones, los grupos que plantean problemas muchas veces sociales, económicos. Esa es una gran dificultad. Se habla mucho de las personas invisibles en las culturas del mundo, de las personas que están ahí a la margen, de las personas que no se ven. Esto de no se ver, esto de no se poder dar a ver, de no se poder constituir a una persona, a un grupo, a una cuestión, a un planteamiento, a un problema como una identidad, es uno de los problemas más importantes del mundo hoy. Eso lo dice el sociólogo Zygmunt Bauman, autor de este libro, que ha sido publicado en Brasil con esta tapa. O sea que los problemas que están vinculados al branding están por ahí muy fuertemente ancorados en problemas de mercado, en problemas de la cultura, en problemas de la industria, de la producción económica, del modo de producción dominante hoy, y luego de nuestra propia identidad. O sea que hay una noción ahí de cultura que se tiene que rever para que se pueda abarcar esta cavidad conceptual de que estamos hablando. Pues esta definición, aparte de todas las del diccionario que hemos hecho, que está más próxima de la antropología y de la semiótica, nos dice que cultura son sistemas de signos producidos por relaciones sociales que resultan de batallas continuas entre instancias de poder. Este es un sentido que para mí está más próximo de lo que sea realmente cultura. Es una especie de pelea, es una especie de batalla, es una especie de guerra. Cuando hablamos de cultura, hablamos de guerra. Eso está dicho ahí en el texto de apertura de la exposición de Tecnopop. La cultura es un campo de batalla. Bueno, y lo que pasa es que las mismas estrategias que utilizan las grandes empresas o las corporaciones y que podemos utilizar en su favor, se puede utilizar también para hacer avanzar el campo de la cultura como un espacio de actuación autónoma de hombres libres. Eso es donde me gustaría llegar aquí. Pero, ¿cómo eso se hace? Pues, vamos a pensar ahí en nuestra metodología básica de trabajo con marcas de empresas e instituciones. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las pensamos? Hay ahí algunos conceptos que son muy pragmáticos, pero que nos pueden dar una dirección. El primer punto es la definición de un enfoque. Aquí les doy dos ejemplos de Brasil. Un que trabaja es un grupo de percusión, que trabaja con percusión, movimiento y comedia, y otro es una radio que les he presentado ayer, que es la MIP 98, que incentiva la actitud afirmativa de la clase C de la juventud de Río de Janeiro. Ese es un enfoque muy claro. Ambos saben muy bien lo que están haciendo. El segundo punto es la diferenciación. Sabes lo que es, pero tienes que ser diferente de todos los otros. Es condición básica de la identidad y de la marca y del brand. En este caso, les doy otro ejemplo que es un grupo de danza contemporánea con identidad nacional, que es el Grupo Cuerpo en Brasil, y que es el único que lo hace de esta manera. Otros grupos investigan otras cuestiones, pero él es el único que lo hace de esta forma. Y por otra parte, ahí a una escuela de cultura y comunicación con los mejores maestros. Esa es la que les he enseñado ayer, el CultCom, y que se buscó diferenciar de otras escuelas porque tenían los maestros más interesantes. El tercer punto es la relevancia de esto. O sea, de alguna manera, eso que lo hago yo, sé que hago, y sé que hago esto, y no esto, más esto, más esto, más esto, más esto, y aparte de que es diferente de todo el mundo, la relevancia es saber lo que da importancia a lo que hago. O sea, cuando de alguna manera estoy aquí haciendo esas cosas y no me fijo a decir las cosas que estoy ahí a pensar, de alguna manera creo que son relevantes y que tienen que ver con el trabajo de Tecnopop, que no es puramente comercial. En este caso he ponido aquí dos ejemplos, uno que es un grupo de Brasil que se llama Afro Reggae, que utiliza música para combatir la violencia y arte para transformar la realidad, con personas de las favelas de Río, y se envuelven en conflictos graves. Se ha muerto uno de sus componentes ahí por la semana pasada, pero tiene relevancia, en este caso porque tiene relevancia social.
caso de arriba, el músico filósofo del comportamiento de las nuevas medias es el Gilberto Gil, o Gilberto Gil. Él hace exactamente eso, él procura estar ahí inserido de una forma relevante en el debate, no apenas musical, pero filosófico, de aquello que producimos, a quién pertenece, de quiénes son las ideas, de quién es la cultura. El cuarto punto es la autenticidad. No hay marca que se sostenga por comunicación publicitaria y que lo haga al contrario en el cotidiano. Las empresas de telefonía son las campeones de hacer en esto en el día a día. Una marca sin autenticidad, o sea, una marca que en algún momento se contradiga a sí misma, está dando un golpe en sus fundaciones más básicas. Y ahí hay dos ejemplos más, creo. Una que es esta, que es la mayor feria al aire libre del mundo, que es la feria de Caruaru, en el interior del estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil. Se distribuye por varios y varios kilómetros, es una cosa increíble. Y otra es esta banda joven que no hace concesiones ni se institucionaliza, que hay muchas como esta, pero esta específicamente es una banda de Brasil, un conjunto, un grupo que se llama Los Hermanos, que durante tiempo fue el más popular del país. Y finalmente, el quinto componente es el reconocimiento. O sea, es un movimiento que se hace de dentro hacia afuera, pero también de fuera hacia adentro. Y todos estos juntos le dan a todos que quieran construir una marca un conjunto de valores que se necesitan definir claramente a partir de estas definiciones. Este es un suelo muy firme para que se lo hagan. Y con estos valores se sabe para dónde caminar. Este es todo dinámico, estas cosas cambian. Las empresas, las personas, las instituciones, los grupos, los partidos políticos, los gobiernos cambian. Por tanto, cambian estos de aquí de atrás y cambian estos de aquí de frente. Pero lo que no cambia es que en un proyecto de marca, en un proyecto de branding, esto es sistemáticamente construido. O mejor, conscientemente construido. Y lo que pasa es que cuando se da cuenta de que ya no estás más hablando solamente de lo que haces, sino de que lo que haces es diferente de lo que otros hacen y de que lo que hace es de alguna forma relevante y esta es una cuestión muy importante y si es auténtica es que tiene que ser relevante de verdad y si tiene reconocimiento es porque es realmente relevante. En este caso ya no es más posible, no es más realmente posible pensar en la marca como algo que está adscrito o restrito al mercado financiero, a la compra y a la venta de productos, a la mercancía, a la opinión, a la publicidad. Ya está en otro término, ya está aquí embarcando en términos que son efectivamente éticos. Las marcas que así se construyen son muy, muy fuertes. Para tener una idea, en Brasil, el mismo Ricardo Guimarães, de que les he hablado ahí ahora, hizo el programa de branding de un banco de Brasil que se llama Banco Real. El banco fue comprado, era un pésimo banco, fue comprado por un banco holandés que se llamaba ABN AMRO, pero mantuvo su nombre real. Y entonces pasó por un proceso donde todos estos valores fueran judiciosamente construidos y mantenidos y comunicados y reconocidos por la sociedad, de forma que a lo largo de 3-4 años era una de las marcas más valorizadas del país, era uno de los bancos más admirados y copiados del país, y todavía fue comprado por el Santander. Y el Santander, cuando lo compró, y ustedes saben cómo proceden los españoles cuando llegan a un país extranjero, pues, bien mejor que yo, decidieron mantener el presidente del Banco Real como presidente del Real Santander en Brasil, y las políticas de marca del Banco Real fueron adoptadas por el Santander. Y el Santander el mes pasado hizo lo que se llama un IPO, que es una forma de
captar dinero en la bolsa de valores, y lo hizo el mayor del mundo. He captado como 14 billones de reales, de dólares en el mercado financiero de Brasil, que no es tanta cosa así. Y lo hizo mucho por fuerza de su marca. O sea, hay algo ahí que tiene un poco de mercado financiero, de compra y venta, pero que tiene también algo capaz de hacer con que las personas trabajen por algo, que tiene algo muy fuertemente equilibrado por todos estos componentes ahí, y que no necesitan estar en un banco, pero estar en cualquier cosa, que es el significado mayor de de esto que constituye una marca, y que es la base para que el ciclo de la marca se sostenga, que es lo que llamamos de causa. En el fondo de todo esto, la causa es el resultado, es la cosa que se hace más concreta para todos aquellos que están ahí envolvidos con una marca. Una causa es, como decíamos ahí atrás, algo muy fuertemente cargado de intencionalidad, pero es una intencionalidad que no es puramente gut feeling, que no es puramente emocional, que también es racional, que también es ética, que también es participante, que también es ciudadana. O sea, ahí está una forma muy diferente de entender lo que puede ser una marca. Y hay una forma muy diferente de entender cuál puede ser la actuación de un diseñador. Y ahí no lo digo diseñador gráfico, sino diseñador en el gran sentido de la palabra, dentro de empresas, grupos, instituciones, gobiernos, partidos, realidades sociales, posibilidades de desarrollo en su país o en otros lugares, porque cuando las marcas se rigen por ese conjunto muy fuerte de características y que garantiza una cosa que el branding tiene, que no es decir que yo soy muy bueno, pero es oír decir de ti que es muy bueno por otros, lo que pasa ahí es que la causa y esta estructura abre las puertas para un tipo de actuación muy diferente, muy poderosa, muy interesante, y que se necesita investigar más a fondo en este momento particular de nuestra historia. O sea, Ricardo Guimarães dice que la marca, diferentemente de la definición muy intelectual y yo hice un poquito atrás, es una lente para leer el mercado. O sea, la marca nace del mercado, de enfocar cosas que importan ahí para que se construya algo que haga sentido para eso que he enfocado en el mercado. Pues, para mí es un poco más amplio. O sea, lo que él hizo con muchas empresas en Brasil y lo que se puede hacer con las marcas de una forma general, de una manera general, y para cuando los diseñadores están ya más o menos preparados para entender, es que la marca puede ser entendida no como solamente como una lente para leer el mercado, sino como una lente para leer el mundo. Es una forma de posicionarse frente a las cosas y al mismo tiempo de utilizar algunas de las estrategias más importantes para que se obtenga reconocimiento, identidad y lo mejor que la cultura puede producir en términos de manutención y de transformación. El comisario de la próxima Bienal de São Paulo, el historiador y crítico de arte Moacir dos Anjos, y que hace ahora una Bienal en que mezcla arte y política, tiene para mí una calificación que es muy interesante con respecto a estos problemas de la cultura de que hablábamos. O sea, el problema de la industria, de la sumisión de la cultura al modo de producción, del problema de la cultura y del arte, de la cultura que no es transgresora, sino institucionalizante al extremo, y de los problemas de manutención y construcción de una identidad propia. Lo que él dice es que la cultura establece simultáneamente los límites aceptables de acción en cada lugar y tiempo y la posibilidad misma de su transgresión. O sea que
el propio movimiento de establecer un ámbito institucionalizado, definido, estabilizado, hace con que la cultura abra las puertas de lo que puede ser su superación, su transformación. Y esta es una noción de cultura que me interesa en particular, porque si branding, si marca es cultura y si marca para ser fuerte tiene que tener estas calidades que ahí vimos, y estas calidades se prueban en las cuentas del mercado financiero y también en las cuentas del mercado filosófico, por así decir, está basada en una noción de cultura que es sí, al mismo tiempo sumisa al modo de producción y abierta a transformaciones. Es opuesta al campo del arte y al mismo tiempo es el lugar donde el arte puede ocurrir. Es el campo institucionalizado donde estas transformaciones pueden tener lugar. Y al mismo tiempo es el campo donde la identidad, donde la posibilidad de subvertir lo que existe, los límites de lo que existen, está ahí planteada.